materia que tenemos hoy es la materia de Derecho Civil 3, Obligaciones, parte 2, como parte del programa de Derecho Civil. Como yo les he dicho siempre, el conocimiento del derecho civil empieza por el derecho civil personas, luego pasa al derecho civil bienes, luego vemos el derecho civil obligaciones, luego vemos el derecho civil contratos, que es la que regula todo este tema de las obligaciones y de los bienes, luego vemos el derecho civil familia y por último vemos el derecho civil sucesiones. Son todas esas particularidades que engloban al ser humano dentro del área del derecho civil y que están reguladas por las normativas establecidas en este caso en los códigos venezolanos, en las normas venezolanas vigentes que datan nuestro Código Civil desde el año 1982 y entre otras normas como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Damos inicio a nuestro encuentro de Derecho Civil y Obligaciones. Mi nombre es la profesora Mayra Maldonado. Los voy a acompañar en este encuentro y espero que sea un encuentro de aprendizaje. Voy a empezar a valorar las presentaciones, la participación en clase, porque para mí es importante que estén conectados, que estemos conectados en una clase como tal, que no sea yo solamente impartiendo el conocimiento, sino que ustedes puedan estar allí precisamente conectados dentro de la clase para cualquier situación que queramos aclarar en el momento tal cuando se está presentando la clase. En esta parte de lo que es el derecho civil obligación, vamos a ver lo que es la teoría general de las obligaciones, ese concepto de obligación y la parte histórica de las obligaciones en Venezuela, cuáles son esas fuentes del derecho de obligaciones y los efectos de las obligaciones, el cumplimiento como tal. Por aquí los va a acompañar pues la profe Mayra Maldonado. Cualquier duda, cualquier situación, pues ya saben que lo pueden hacer a través de la plataforma o a través del WhatsApp, donde les contestaré pues en el momento determinado. Traten por favor de cumplir las actividades a tiempo. Ya saben muy bien pues que no me gustan las entregas solamente que sea un caso fortuito o fuerza mayor, porque estamos en términos de obligaciones y entonces es responsabilidad de ustedes como estudiantes cumplir a tiempo sus actividades. Están formándose como profesionales del derecho y lo más importante que tienen que formar es la responsabilidad y la puntualidad. Desde este momento están abiertas todas las actividades para ser cargadas. Es una materia larga, sí lo sé, es larga, es tediosa, tiene muchos elementos, pero todas las áreas del derecho civil son muy largas. Entonces, pues es importante que puedan leer. Lo que no entiendan, búsquenla, saquen la palabra y la colocan aparte y la revisan, porque hay muchos términos que están allí en el Código Civil que uno en el momento no entiende. Hay algunos artículos del Código Civil que están derogados y otros que no están derogados y que vienen a ser sustituidos por algunas otras normas. Dentro del derecho civil, obligaciones, pues como su palabra lo indica, son todas aquellas obligaciones que tiene la persona en el momento que realiza una contratación o que realiza alguna situación jurídica que es susceptible de cumplimiento. Bueno, vamos a compartir por aquí unas láminas que están disponibles para la materia y vamos a iniciar con lo que es la importancia. La obligación es una institución jurídica que tiene mayor vigencia y mayor campo, pues a través de ella los hombres y la sociedad satisfacen las más variadas necesidades de la vida ordinaria, de acuerdo a lo que es la conducta determinada, están en el escritorio, la conducta determinada y la satisfacción de las necesidades o de las obligaciones contraídas. Es una rama de la ciencia jurídica o del derecho privado que recibe comúnmente la denominación de derecho civil obligaciones y se conoce también como la teoría general de las obligaciones. En doctrina generalmente van a encontrar teoría general de las obligaciones. Cuando quieran leer, van a encontrar así, de esta manera, teoría general de las obligaciones, que precisamente viene dada a mostrarnos todo lo que son todas esas teorías de obligaciones. Es conocida como tradicionalmente como la clasificación del derecho positivo en derecho público y en derecho privado. Por derecho público se entiende el conjunto de normas jurídicas que regulan los intereses generales de la comunidad, su organización, la vida política, el Estado como tal, como órgano rector de la sociedad y órgano rector del cumplimiento de cada una de estas obligaciones. Las obligaciones se clasifican
en derecho privado, que es objeto de diversas clasificaciones y dentro de los cuales pueden destacarse algunas clasificaciones. Según su contenido, el derecho referente a las personas y el derecho referente a los bienes. Por eso es que nosotros lo vemos en esta línea. Personas, obligaciones, personas, bienes y obligaciones, ¿sí? Porque somos personas, tenemos capacidad jurídica, tenemos capacidad de obrar, tenemos capacidad de goce, capacidad de uso y tenemos la capacidad mental para realizar transacciones. Tenemos, ya sabemos lo que es un bien, lo que es un patrimonio, que son todas aquellas cosas que son susceptibles pecuniariamente, que pasan al acervo probatorio o al acervo hereditario mío, que están a nombre mío porque las tengo registradas, porque tengo la propiedad de ese bien. Sabemos que tenemos los bienes muebles y los bienes inmuebles, los que se pueden mover, los que no se pueden mover, los que son susceptibles, pero todo lo que engloba eso es nuestro patrimonio. El patrimonio jurídico es susceptible de valoración económica. Mi patrimonio debe tener un monto específico en bolívares. Yo tengo esta casa, bueno, forma parte de mi patrimonio y es susceptible de valoración económica, o sea, yo la puedo vender, yo la puedo enajenar, yo la puedo grabar, siempre y cuando tenga la capacidad y tenga la cualidad y sea la dueña como tal de ese bien. Dentro de las áreas del derecho tenemos lo que es esa parte de los bienes, pero también tenemos algo que se denomina obligaciones, que está constituida por la necesidad en que se encuentra una persona natural o jurídica, incluyendo el Estado, de exigir a otra hacer o no hacer una cosa. O sea, es un acto donde yo decido si lo hago o no lo hago. Generalmente cuando nosotros pactamos, contratamos, generalmente dejamos por escrito esa obligación que tiene la persona. Si yo vendo una casa, tengo la obligación de entregarla sin habitantes para que la persona pueda hacer el uso, goce o disfrute de la cosa. Entonces, no, yo vendí la casa, pero la casa está habitada. No, yo debo cumplir unas condiciones. Cuando nosotros pactamos, cuando nosotros contratamos, nosotros tenemos que cumplir eso que nosotros pactamos para lo cual nosotros contratamos. En el mundo jurídico, porque recuerden que no nos podemos cerrar solamente a lo que tenemos cerca, si nosotros asesoramos, un ejemplo, una compañía que se encarga de contratar, o vamos a hablar del Estado. El Estado contrata con una compañía para que rehabilite una vía. Entonces, en ese pacto se generan una serie de obligaciones. Las obligaciones del Estado será pagarle a la compañía toda esa suma de dinero en las formas establecidas en ese contrato. Pero la otra parte, la empresa está obligada a realizar la vía con los materiales adecuados, a garantizar que la vía tenga una duración, una cantidad de cosas. Por eso no sé si ustedes ven mucho, por lo menos en la televisión, a veces que hablan del carrusel de la contratación, generalmente lo escuchamos mucho en la televisora colombiana, la parte de la contratación, porque es en esos términos de contratación o en esos pactos que se hacen entre personas donde se establecen esas obligaciones. Los romanos nos hablan de que se encuentra en las institutas de Justiniano la obligación como el lazo. En aquellas épocas, pues en Roma, pues existían otras formas de coacción donde se cobraban de manera radical los pactos de obligaciones, pero ya desde el derecho romano nosotros ya podemos ver cómo existen esos lazos o esos pactos o tratados donde tú tienes la obligación de hacer para lo cual tú te contrataste o para lo cual tú te comprometiste. Es la necesidad de pagar una forma conforme al derecho de nuestra sociedad, según lo que nos hablaba Justiniano para la época. Ese derecho de obligaciones viene a regular todas esas relaciones patrimoniales entre personas. Por eso es catalogada como la rama del derecho privado que presenta un carácter eminentemente patrimonial. O sea, reglamenta las relaciones económicas patrimoniales. Aquí no venimos con los sentimientos, aquí no. No es que yo no lo quiero hacer. Si usted pactó conforme a un contrato, usted tiene que cumplir conforme a ese contrato. Y nosotros tenemos
la capacidad de accionar en contra de esa persona por el incumplimiento de un contrato como tal. Bienvenida Reina, bienvenida Bélgica que se están conectando. Estamos viendo todo lo que es la parte de obligaciones y estamos viendo que las obligaciones van directamente ligadas a la parte patrimonial. Cuando yo hablo de obligaciones es porque quiero hablar del cumplimiento, del pacto, de algo que se trató en un momento determinado. Anteriormente la gente decía mi palabra tiene valor. Eso se usa mucho en las personas de cierta edad, pero hoy en día nosotros como profesionales del derecho, si vamos a asesorar a alguien, nosotros tenemos que hablar de que las obligaciones contraídas se deben responder o se deben realizar tal y cual como se pactaron. No es que después de que ya voy a realizar la cosa, voy a cambiar la forma susceptible, la forma en la que yo voy a pactar. No, si yo ya pacté, yo debo cumplir la obligación tal como corresponde. Hablamos de que la obligación va directamente ligada al elemento patrimonial o al elemento económico. Cuando nosotros hablamos de obligaciones, hablamos de dinero. Cuando nosotros demandamos el cumplimiento de una obligación, demandamos pecuniariamente, demandamos por dinero. Y demandamos no solamente a la persona, demandamos a la persona y sus patrimonios, porque si nosotros hacemos una demanda de secuestro de bienes o de paralización de bienes, nosotros estamos atentando contra el patrimonio de esa persona, que son todos esos bienes que forman parte ya sea de una compañía o ya sea parte de una persona natural. Y va directamente ligado al derecho de los bienes porque yo no puedo paralizar un bien de una persona que no es propiedad de él. O sea, yo no puedo secuestrar un bien que no sea propiedad de él. Entonces, el derecho de obligaciones va directamente a la parte pecuniaria, al cumplimiento de las obligaciones tal como se pactaron en un momento determinado. También se entiende que las obligaciones tienen una extinción, mueren con la muerte, o sea, mueren cuando la persona fallece, pero la persona que hereda los activos y hereda los pasivos. Entonces, mueren ciertas relaciones, pero hay algunas obligaciones pecuniarias que no mueren. Estos son los pasivos, que se heredan, ¿sí? Porque el acervo probatorio o el patrimonio de una persona es todo el universo. Cuando yo acepto la herencia acepto con cargas, con activos y con pasivos. Entonces, todas con todas las deudas que la persona haya alcanzado. Ajá. Dice que abarca el estudio del análisis mismo y de la estructura de cómo es esa obligación, las clases y cómo se produce esa extinción. ¿Qué es la obligación? Bueno, como lo dije hace rato, es el lazo que me constriñe, que me obliga, que me compromete frente a otra persona, que es el acreedor. Son mis acreedores, son las personas a las que yo le debo. Y que me obligan a cumplir un beneficio o una determinada conducta o actividad. Entonces esa persona pagó, contrató para que realizaran el arreglo de una vía. Deben haber unas características en ese contrato, los materiales deben ser de buena calidad, la obra debe ser terminada en un tiempo estipulado, porque si la persona no entrega la obra en el tiempo estipulado, entonces pueden tener una cláusula penal por incumplimiento forzoso, porque después nosotros tenemos que constreñir a la persona a través de una demanda por un cumplimiento, cuando son procedimientos civiles que son largos y que se establecen a través de demandas. Entonces son procedimientos muy largos. Son aquellas relaciones jurídicas por las que dos o más personas se obligan a cumplir. Y la otra parte del acreedor a exigir las determinadas pretensiones o a exigir que la persona entregue como debe entregar lo que pactó. El derecho de obligaciones va directamente de la mano con la parte de contratos, porque precisamente usted no puede obligar a cumplir a alguien algo que no lo haya pactado, que no lo haya contratado. Entonces va de la mano de los contratos, que va obligatoriamente regido por las normas establecidas para los contratos. O sea, debe tener un objeto, debe ser lícito, debe tener un monto establecido, debe estar identificada plenamente la persona que se compromete y va de la mano con los contratos, los bienes, las obligaciones y los contratos. Por eso es que se ve en esta forma. Se dice que el derecho a las obligaciones es universal, o sea, no va solamente a un grupo específico,
sino que en todos los países del mundo existe una estructura social y económica y existe una normativa que obliga a las personas a cumplir de una manera cierta. Esto van a decir, bueno, pero en algunos países funciona más que en otros. Eso es otra cosa, pero en la estructura universal existen pactos, existen obligaciones, existen convenios que se realizan de manera escrita donde se pacta una cantidad. Entonces, cuando yo les mando a hacer generalmente a los estudiantes un modelo de contrato, yo les digo, es que el contrato no es meterme por internet y buscar el modelo. No, es que yo como abogada le dé mi estilo personal y piense en el futuro, en lo que puede ocurrir. Puede ocurrir un desastre natural, puede ocurrir una cierta cosa de caso fortuito, fuerza mayor, que evite que se termine esa obra o que yo no pueda cumplir. Entonces también existen sus excepciones, pero por eso yo le digo, cuando uno es el abogado, usted es el defensor de los intereses de esa empresa, de esa compañía, de esa persona. ¿Cuál es su trabajo? Velar para pensar en el futuro, adelantar la mente al futuro de lo que puede ocurrir si esa persona, porque cuando uno está pactando, eso es como cuando uno se está casando, todo es muy bonito, venimos de buena fe, de muy buena manera, todo tan bonito, hay el dinero de por medio, pero en el transcurso del camino, cuando deben empezar a cumplirse las obligaciones, generalmente puede ser que sí se cumplan, como no se, puede ser que no se cumplan en el momento adecuado y puede ser que la otra persona no me empiece a cumplir de la manera adecuada. Entonces ya empiezan los problemas. Pero si nosotros hemos pactado y este pacto ha quedado de manera explícita, está por escrito, tiene fe pública, nosotros podemos exigir el cumplimiento de esta obligación. Pasa por lo menos cuando hay una oferta de algún servicio de salud. Supongamos que te oferten que, bueno, que te van a hacer una operación donde te van a hacer una cantidad de cosas y el médico no cumplió con esto. O cuando usted firma en una clínica que usted se compromete al pago de un dinero por una prestación de un servicio de salud, usted está obligado a pagarlo y la otra persona está obligada a prestarle el servicio. ¿Sí? De la mejor manera. Ya que quede bien o que quede mal, ya es otra cosa. Por eso generalmente a veces la gente cuando demanda por indemnizaciones o por daños, la gente a veces actúa en primer momento de manera penal, porque la persona lo que busca es que la otra persona vaya detenida, pero de manera penal, en algunos casos no te van a resarcir el daño civil, entonces ya tendrías que irte a la vía civil para exigir el cumplimiento de la obligación en el área civil, en ese pacto y tratado se han desarrollado en un momento determinado. Profe, El eso pasa origen, también disculpe profesora, eso dime. pasa también en las aseguradoras que tenían antes, que anteriormente hacían, y entonces llegaba el momento donde llegaban a la clínica, no, nosotros no aceptamos, y le tocaba a la Los persona pagar por HCM, eso. ajá. Ajá. Y O luego cuando le no te tocaba. dicen que te cubre, pero no cuando estás embarazado, que no cubrían partos o que no cubrían. Entonces te ponen a firmar la letra chiquita y no crea, todas esas empresas te ponen a firmar por detrás y te hacen la letra pequeñita. Se compromete, se compromete, se compromete y la persona llega y firma, pero no está verificando qué es lo que está firmando, qué es lo que hay detrás de ese contrato. ¿Qué es lo que hay en la letra chiquita? Que precisamente es la garantía que tiene la empresa para exigir el pago de eso que está contratando. Entre esas características de la obligación es un elemento subjetivo, compuesto por sujetos o personas de relaciones obligatorias. Está el acreedor, que es el sujeto activo, y está el deudor, que es el sujeto pasivo, que es el que debe el dinero. El elemento objetivo que está compuesta por las diversas prestaciones, o sea, las conductas que se desplegan y que se compromete a efectuar en beneficio de un acreedor. Pueden ser prestaciones de dar, de hacer o no hacer, porque yo también me puedo comprometer a no hacer algo. Pactar en no hacer determinada cosa, o pactar a hacer determinada cosa, o pactar a dar determinada cosa en tales fechas, de tal modo, de tal forma. El elemento propiamente jurídico, o sea, es ese vínculo, esa relación jurídica que enlaza a las personas con el sujeto de la obligación. Esta es la obligación, aquí está el acreedor, aquí está el deudor, aquí está la obligación en la mitad. Es ese lazo que las enlaza, que las ordena. La evaluación económica de la obligación, toda obligación tiene que ser apreciable en dinero.
sea, usted no puede constreñir a la otra persona que lo quiera, que lo ame. No, toda cosa debe estar constreñida en dinero, pues la imposibilidad del cumplimiento en especie dará lugar al pago de daños y perjuicios, ¿sí? Ahí es cuando ustedes actúan por la indemnización de daños y perjuicios. La responsabilidad del deudor, si el deudor no cumple su obligación, responderá con su patrimonio. El patrimonio del deudor responderá por su incumplimiento, porque yo ya me voy contra el secuestro de los bienes que tenga esa persona. Hace tiempo, pues escuché el caso en otro estado de una persona que había vendido unos locales comerciales de un centro comercial que nunca terminó. Pero esa persona compró el local comercial y esa persona a través de un contrato se comprometió a entregarle a cada uno de los propietarios el local comercial. El señor nunca terminó la obra, nunca entregó los locales comerciales. Estas personas habían cancelado una cantidad de dinero y él nunca terminó la obra porque él había presentado, bueno, entre los planos que él había presentado, era una construcción, un ejemplo de un edificio de 6 pisos, pero él no tenía la permisología y vendió más locales de los que la permisología le permitía por la estructura que estaba construyendo. Y esto generó una serie de situaciones donde obligó a las personas a demandarlos por daños y perjuicios porque él se comprometió ¿a qué? A entregar un local, no en obra negra, sino a entregar un local comercial dentro de un centro comercial y a él le pagaron la contraprestación. Que el dinero se devaluó, que vino un ejemplo de la reconversión monetaria y lo que él tenía en las cuentas, eso es otra cosa. Pero, ¿qué tiene que hacer la persona? Cumplir con lo pactado con un tratado. Cuando nosotros nos obligamos a prestar un servicio, nosotros tenemos que cumplir y la otra persona me exija que yo cumpla lo que estoy pactando. Este derecho de obligaciones venezolano viene dado desde el Código de Napoleón y en Venezuela viene desde el Código de 42 y hoy en día en el Código de 1982, que es nuestro Código Civil. Allí existe lo que es un tema que es lo que estoy hablando, que es la indexación. Es una consecuencia que se da de la devaluación monetaria y que toca los intereses. Recuerden que hay personas que tienen hipotecas, que tienen créditos, pero se presentó el fenómeno de la indexación. Hay algunas personas que los créditos se volvieron irrisorios. También los pagos se volvieron irrisorios porque pactaron en una moneda y cambió la moneda, cambió, o sea, una cantidad de cosas que se están presentando ahorita que hay que tener mucho cuidado. Ahorita, por cierto, les voy a pasar en la próxima clase, hay una sentencia ya que no hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que nos habla del uso de la moneda extranjera en la contratación venezolana en estos momentos. Si la podemos usar, si no la podemos usar, si es conveniente. Hay que pactar en bolívares, hay que pactar, si hay que pactar en bolívares y hay que pactar en dólares para proteger el beneficio económico de la persona, porque la gente dice, oye, pero si yo pacto en bolívares y hay una indexación, hay una desvalorización de esa moneda, entonces vamos a tener un debilitamiento en mi patrimonio, ¿sí? O yo creo, no sé, tengo una renta de entrega de dinero y precisamente esa renta deja llegar porque hubo una desvalorización de la moneda y pierdo ingresos. Seguimos. Profesora, una Dime. pregunta. En el caso o sea, que los terrenos ejidos, hay alcaldías que lo están vendiendo, ¿sí? Pero ellos hacen las valorizaciones en petros. ¿Eso es normal o no? Eso me Pues preguntaron en El Estado venezolano tiene como una tasa, un baremo también para proteger la moneda en cuanto a la regulación que ellos hacen con las personas, el Estado con las personas. Nosotros vamos a pagar el pasaporte en petros, vamos a pagar la cita de la postilla en petros para no dejar de percibir su ingreso. El ingreso del Estado siempre se va a mantener. Igual en los registros y notaría, ustedes ven que es increíble el aumento que ha presentado en los aranceles de registro de notaría, registros mercantiles, hasta para pedir una copia de un acta de nacimiento en el registro principal. Pero es que ellos sí están anclados al petro, ellos crearon o están utilizando esta moneda de cambio para mantener
la contraprestación, las obligaciones de las otras personas con el Estado, y de esta manera protegen, y ellos tienen una regulación jurídica ahí para permitir esa convalidación del petro y mantener los ingresos de las alcaldías, de las gobernaciones y de todas las entidades recaudadoras del Estado venezolano. Entonces, sí, ellos tienen la moneda como de un baremo, como de, está anclado al petro. Todas nuestras obligaciones de nosotros con el Estado están ancladas al petro, y de las del Estado con nosotros, pues bueno, eso lo dejo ahí, es susceptible de pensamiento independiente. Sí, profesora, gracias. Bueno, esta contraprestación debe ser posible, o sea, yo no puedo pactar que voy a limpiar el cielo, yo no puedo pactar, debe ser posible, debe ser lícito, debe estar dentro de nuestro ordenamiento jurídico, debe ser determinado, determinable y debe ser valorado económicamente. Y debe corresponder a un interés legítimo. O sea, si yo no tengo interés, si no hay autonomía de la voluntad, yo no voy a pactar una contraprestación si yo no estoy de acuerdo. Y eso mismo pasa en los contratos. Debe haber autonomía de voluntad, debe ser lícito, debe ser cierto, debe ser el objeto, debe estar allí establecido lo que estoy pactando, lo que estoy comprando, lo que estoy vendiendo allí en esa área. Quiero hablarles también de el vínculo. Dentro del derecho a obligaciones debe existir ese vínculo, que es el lazo que une a las personas contra el acreedor y el deudor. Es la relación. Y esta relación es la que me da el poder jurídico para yo poder actuar en contra de esta persona, o sea, para poder arremeter contra esta persona. ¿Sí? Existen prestaciones de dar, son aquellas que tienen por objeto la transmisión de la propiedad u otro derecho real. El usufructo, cuando yo vendo una casa, pero dejo el usufructo de goce, que hasta que yo no me muera, hasta que no pueden disponer de la cosa. La propiedad de una casa, de habitación. Estos son las prestaciones de dar. Yo me obligo a dar, a entregar una casa, un carro, un barco, Y las prestaciones de hacer son todas aquellas actuaciones del deudor que implican una actividad. Voy a hacer una casa, voy a construir todas esas son las obligaciones de hacer, me comprometo a hacer. Están también las de no hacer, donde yo me abstengo de realizar una actividad. Revelar un secreto, hay una cantidad de cosas que están relacionadas con el género que también están en las prestaciones de no hacer. Eso sería de confidencialidad, ¿verdad? Sí, ajá. Y también están las que deben ser posibles, o sea, debe ser factible. Debe estar dentro de la realidad. Yo no puedo pactar cosas que estén fuera, y eso lo tenemos en el 1155 del Código Civil, que es cosas que estén fuera de la realidad. Debe ser lícita, lo tenemos en el 1155 del Código Civil. Debe ser determinada, o sea, se puede asumir la relación obligatoria, debe ser determinada. Debo saber exactamente a qué me estoy obligando y cuál es el bien de susceptible o de prestación que me estoy obligando. Debe ser valorable económicamente. Todo lo que usted va a ver de obligaciones tiene que ver con dinero, pecuniario, todo debe ser valorado económicamente. Existen unos elementos jurídicos que hacen valoración a lo que es la concepción del vínculo, la concepción patrimonial. Dentro del vínculo existe algo que se denomina el débito, que es la actividad o conducta que el acreedor se compromete a realizar en beneficio del deudor, en beneficio del acreedor. Se debe cumplir esa actividad, debo cumplir esta prestación de servicios, debo hacer esto, a mí me contrataron para esto, me están pagando, lo debo cumplir tal y como lo pacté. Hay un elemento jurídico que es la responsabilidad. Te dice, bueno, profesora, ¿por qué hace tanto énfasis en la responsabilidad, en que no entregamos la actividad? Ustedes son profesionales que están estudiando para ser abogados. Y existen plazos y existen términos, y los términos son fatales. Usted llegó después del día de consignar las pruebas y no las presentó, perdió la demanda, señora. No llegó el día de la audiencia porque, ay, no, porque es que hoy llovió, porque no. No hay pero, usted tiene que estar ahí. Entonces, la responsabilidad dice que yo debía entregar la carretera para el 18 de marzo y resulta que no la pude entregar. Entonces, ¿qué pasa? Incumplí el contrato. Entonces, ¿qué pasa? Si el deudor no cumple, el acreedor se va a dirigir ¿a dónde? A los órganos jurisdiccionales, a los tribunales, y va a actuar contra su patrimonio, porque
Dejaron una cláusula penal de que si usted no cumplía a tiempo debía devolver el 50% de lo pactado, de lo entregado. Entonces ahí viene la demanda, el secuestro de los bienes, la paralización de los bienes, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Al usted no cumplir, expone su patrimonio, que su patrimonio es embargable por cada una de esas personas. El patrimonio del deudor es la garantía de la exigibilidad. El patrimonio es la universalidad jurídica, es el conjunto de bienes que me pertenecen y son susceptibles de esa valoración económica. El acreedor tiene derecho a intervenir mi patrimonio a través de los órganos jurisdiccionales del Estado. Los tribunales, ¿a través de qué? A obtener una sentencia. ¿Cómo pruebo yo esa sentencia? Con ese contrato que yo hice. Mire, señor juez, yo pacté en fecha tal, yo necesito que secuestre esos bienes porque el señor se murió y le dejó eso a los hijos y los hijos están acabando con el carro, la casa, la finca, la beca. Paralíceme esos bienes porque esos herederos ahora tienen que cumplirme a mí, tienen que cumplir lo pactado y las obligaciones que había contraído, en este caso él. Entonces, ese conjunto de bienes, ¿yo me voy contra quién? Contra los bienes de ellos, contra el patrimonio de ellos, que es embargable. ¿A través de qué? A través de los tribunales, a través de una demanda donde yo tengo que probar el día que es, no al otro día ni al día siguiente, porque existen unos lapsos. Tengo tantos días para demandar, tengo tantos días para responder la demanda, tengo tantos días para consignar pruebas, tengo tantos días para hacer una cantidad de cosas y cuando salga la sentencia, si no estoy de acuerdo, pues para apelar también. Hay ciertos bienes del deudor que no están sujetos a la ejecución de embargo, por lo menos a veces, por lo menos el tema de la ropa, algunos tipos de vivienda que se han constituido en diferentes, dependiendo del término, pues pueden ser. A veces existe un desequilibrio, porque yo demando a la persona al patrimonio del deudor, pero el deudor es insolvente. No tiene cómo responder. Entonces, bueno, ahí vienen otros protocolos y otros procedimientos en materia civil. Pero basta que el pasivo sea mayor que el activo para yo poder actuar contra esa persona. Y si no, pues la persona tendrá que pagarme de alguna manera. Para eso precisamente se hicieron las demandas civiles. Las demandas civiles, todos los términos en derecho civil pues son largos. Los procedimientos civiles son escritos, no son como los procedimientos laborales o penales que yo me paro en una audiencia y defiendo los derechos de las personas. Los procedimientos civiles todos son por escritos, todo se hace por escrito, la demanda, la contestación de demanda, la presentación de las pruebas. Yo tengo que presentarle al juez dónde están registradas las casas, la finca, los carros, dónde están notariados los carros. Todo eso viene susceptible, yo tengo que recabarlo para presentárselo al juez. O ciudadano juez, yo necesito que secuestre los bienes, que paralice que los bienes de fulanito de tal porque estamos en una demanda, para que no los pueda vender. Esas notas llegan al registro y allí paralizan los bienes de esa persona. Todo hecho que haga el hombre es capaz de producir obligaciones. Desde el mismo momento en que yo tengo un hijo, yo ya tengo obligaciones con ese hijo, ¿sí? Que no son pecuniarias, pero ya hay una obligación. La obligación nace de ese vínculo precisamente. Dentro de los temas que estábamos ahí es el incumplimiento forzoso. ¿Cuál es el incumplimiento? El cumplimiento forzoso, bueno, cuando yo me voy a los tribunales y exijo. Precisamente utilizo dos cosas, el contrato, la forma en la que pacte y la ley. Ahí es donde yo me voy al Código Civil, al Código de Procedimiento Civil y utilizo la norma a mi favor para poder pactar. Los contratos también se dividen en actos jurídicos que pueden ser unilaterales, bilaterales o plurilaterales. Los actos ilícitos también entran en lo que es el delito y el cuasidelito. Y el enriquecimiento sin causa que también se puede presentar. Hay otra cosa que quería hablarles, que existen unas figuras que se llaman las medidas cautelares innominadas, que cuando hacemos el cumplimiento forzoso de las obligaciones, se utilizan estas medidas cautelares, precisamente los tenemos en el 588 del Código de Procedimiento Civil y el 529 del Código de Procedimiento Civil. Si la ejecución en especie no fuera posible o fuera muy onerosa, se liquidará el crédito mediante el pago de una suma de dinero. Yo siempre que demando, debo tener el monto por el cual esa persona me tiene que responder a mí por esa obligación. Debe recaer sobre un cuerpo cierto, o sea, sobre cosas ciertas. No podemos demandar por cosas que no estén. Otra cosa que tenía por aquí que les quería... entre la ejecución forzosa de la obligación implica el derecho de intervenir
Toda obligación de ejecución forzosa procede en caso de que el deudor no cumpla. O sea, debe haberse pasado el tiempo para el cumplimiento para nosotros poder demandar. Siempre las obligaciones tienen por objeto el pago de una suma de dinero. Siempre vamos a tener un monto. El tribunal por el que vamos a demandar depende de las costas, o sea, de la cuantía de la demanda. Hay algunos tribunales que tienen, de acuerdo a, las costas es la cantidad de dinero, la cuantía de la demanda. Y existen algunas cosas que es el incumplimiento de las obligaciones y la responsabilidad civil. Cuando yo no cumplo, tengo una responsabilidad civil, pero también existe un incumplimiento que se llama involuntario o no imputable al deudor. La causa extraña no imputable, que ocurrió un desastre natural y la persona pueda probar que no cumplió porque el desastre se le llevó la empresa, la máquina, o sea, existen cosas de causas. Por eso yo les digo, caso fortuito, fuerza mayor. Son cosas extrañas no imputables que no se le pueden imputar a la persona porque se salió dentro de su contexto. O sea, son cosas extrañas, ajenas a la persona. Ajá. No sé, vamos, ya nos quedan unos minutos, quiero escucharlas para que no bla, 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 yo hablando y hablando y hablando. En cuanto a lo que es la materia, ya nos quedan algunos minutos para terminar la clase. Van a tener todas las notas, voy a llevar los nombres de ustedes aquí de una vez. Gracias, profesora. Profe, una pregunta. En el caso de que una persona preste dinero, sabe que, bueno, hay personas que prestan dinero por un porcentaje, por lo menos en el incumplimiento de ese tipo de contratos. Si usted pactó a través de una letra de cambio, usted está obligado a responder. Cuando la persona da cheques sin fondos también. Profesora, y cuando ha sido solo un trato verbal. Eso sí es más complicado de probar. En nuestra actualidad ya casi que uno graba todo, toma fotos de todo. Existen los contratos verbales también, pero en caso de una demanda usted tiene que probar, ustedes como abogados tienen que probarle al tribunal que obligatoriamente esa persona se comprometió al cumplimiento de determinadas situaciones y que esa persona no cumplió por X razón, porque no quiso, pero esas demandas civiles llevan una cantidad de pasos y obviamente usted tiene que probar, porque para que un tribunal le dé una sentencia usted tiene que probar. Si usted tiene una letra de cambio, usted presenta la letra de cambio que le firmó la persona donde ella reconoce que existe una deuda y que le debe un dinero. El contrato verbal tiene valor, pero usted a la hora de ir a probar un tribunal, usted tiene que obtener otros medios, no sé, recibos, formas en las que la persona le haya pagado. Pasa como cuando usted va a demandar laboralmente, usted dice, yo tengo 10 años trabajando en una empresa, pero nunca le dieron un recibo. Entonces, hay que probarle que usted realmente trabajó en esa empresa. Generalmente la gente para eliminarse las obligaciones laborales tienen a las personas, nunca les hacen un contrato, nunca les hacen firmar un recibo para tratar de zafarse un poquito de la obligación laboral. Ok, perfecto. Hay algunas empresas que solamente lo colocan a uno y siempre le hacen los contratos a tiempo indeterminado. Generalmente Colombia hace todos los contratos a tiempo determinado, a 3 meses, a 6 meses y chao. Allá no hay profesionales fijos, sino te contratan por un tiempo o te contratan por una prestación de servicio. En una oportunidad tuve la oportunidad de compartir con una alcaldía y ellos hacen contratos por prestaciones de servicio. Yo contrato a la empresa tal para que limpie las plazas de la ciudad. Yo contrato a la empresa tal para que limpie los estadios. O sea, no tienen trabajadores directamente a la nómina de la alcaldía, sino hacen una contraprestación de servicio. Contratan una empresa para que haga el mantenimiento de las áreas verdes. El personal de aseo es una empresa que ellos contratan, o sea, contratan a la empresa, ellos no tienen obligaciones con los trabajadores. Y es una forma de poderse zafar un poquito esa obligación laboral y que hoy en día, pues en Venezuela se han hecho, como quien dice los locos, pero ya es común, donde te tienen en la empresa, pero no te agregan a nómina. Entonces, como te pagan en pesos, no te pagan por una cuenta bancaria y van como desajustando esa obligación. Por supuesto que tú la puedes probar en una audiencia, probarla a través pero
es esa forma de salirme de la obligación. Ya la gente no te quiere firmar, la gente ya no quiere pactar esa obligación porque obviamente está reconociendo que existe un pacto, existe un trato, existe un vínculo entre esa persona y tú como patrono.